¿Por qué ninguno de ustedes me contesta? Grité mientras suplicaba a mi esposo e hija. Había pasado un mes desde que empezaron a ignorarme y mi corazón había llegado a su punto de quiebre. No sabía que lo había comenzado. Para cuando me di cuenta de que mi esposo y mi hija me estaban ignorando en nuestra casa, mi presencia era inexistente, como si fuera invisible. Hey, papá, ¿escuchaste algo? No, debe ser tu imaginación. Mi hija y mi esposo seguían burlándose de mí de esa manera, aunque mi voz era claramente audible y estaba a la vista. Me trataban como si no existiera. No pude soportarlo más, así que decidí huir de casa. 5 años después, mi venganza se logró de una manera inesperada. Me llamo Natalie Smith, tengo 50 años. Era solo una ama de casa ordinaria que vivía con mi esposo e hija. Me casé con Jackson, mi esposo, hace 23 años. Ambos teníamos 27 años y éramos colegas en la misma empresa en ese entonces, trabajando en IT con un ingreso decente. Vivíamos cómodamente sin preocuparnos por el dinero. Cuando cumplí 30 años, tuvimos a nuestra hija, Ruby. Nació saludable y creció saludable sin ninguna enfermedad importante. Me convertí en ama de casa cuando nació Ruby. Planeaba volver a trabajar después de un año de licencia por maternidad, pero Jackson se negó. Natalie, no necesitas volver a trabajar. ¿Por qué? Creo que debería trabajar pensando en el futuro de Ruby. Sabes que mi salario es bueno, ¿verdad? Puedo mantenerte a ti y a Ruby yo solo. Pero, ¿no es mejor ahorrar? Ambos hemos trabajado duro y ahorrado bastante, ¿verdad? Quiero que te concentres en nuestra hija y en las cosas de la casa. Bueno, después de muchas discusiones, decidí renunciar a mi trabajo. Eso marcó el comienzo de mis días llenos de crianza y tareas del hogar. Para ser honesta, hasta que Ruby nació, no tenía idea de lo difícil que podía ser la crianza. La constante privación de sueño debido a alimentar cada pocas horas me dejaba aturdida sin apetito. Pero tenía que mantener la nutrición por el bien de Ruby. Perfeccionar las tareas del hogar además de eso fue bastante desafiante. Traté de terminar las tareas del hogar mientras Ruby dormía, pero mayormente debido a la falta de sueño, terminaba durmiendo junto a ella. Jackson no era completamente inútil, pero tampoco estaba exactamente ansioso por cooperar. Solo sostenía a Ruby cuando estaba de buen humor y me la entregaba tan pronto como empezaba a llorar. Y así pasaron los días. En un abrir y cerrar de ojos, Ruby cumplió 16 años. Después de su fiesta de 16 años, me dijo algo. Mamá, no tuve un fotógrafo para mi fiesta, ¿verdad? Bueno, no quisiste alquilar un vestido, así que terminamos comprando uno nuevo, ¿recuerdas? Por eso no tuvimos un fotógrafo. ¿Qué? ¿Por qué no? Todos mis amigos tuvieron uno. Quiero decir, no puedes contratar un fotógrafo gratis, ya sabes. Eso no debería importarme como niña. ¿No es algo que los padres deberían manejar? Justo entonces, Jackson llegó a casa del trabajo, notando la atmósfera tensa. Preguntó, ¿qué está pasando? Ruby dijo con voz quejumbrosa, escucha, papá, todos mis amigos tuvieron un fotógrafo para sus fiestas de 16 años, y yo fui la única que no tuvo. Y mamá está poniendo excusas, diciendo que es porque no quería alquilar un vestido. ¿Es eso lo que se dijo? Por supuesto que querrías uno si todos tus amigos lo tenían. Exactamente, sabía que lo entenderías, papá. Contrataré un fotógrafo para que tengas una sesión de fotos con tu vestido. Yo cubriré los costos. ¿De verdad? Gracias, papá. Te quiero. Ruby se volvió hacia mí, resopló y salió de la sala de estar. No pude evitar enfrentar a Jackson, que estaba más que dispuesto a mimar a Ruby. Espera un minuto, ¿por qué decides cosas así por tu cuenta? ¿Por qué? ¿Qué importa? Son solo fotos. ¿Solo fotos? ¿Tienes idea de cuánto cuesta tomar esas fotos? Sería más de 1000 pesos. No se puede evitar. Ruby quiere hacerlo. Además, ¿no deberías ser tú quien pague por eso? Sorprendida por la sugerencia inesperada de Jackson, solté, ¿qué? Luego dijo sarcásticamente, soy yo quien mantiene a la familia, ya sabes, tú no contribuyes a los gastos del hogar. Es cierto, pero desde que nació Ruby, la mayoría de sus necesidades han sido pagadas con mis ahorros. Cállate, solo haz lo que digo. ¿Qué quieres decir? No soy la sirvienta de esta casa. Entonces vete, ¿cómo vas a sobrevivir ahora? ¿Sin trabajo? Con una sonrisa traviesa, Jackson decía tales cosas, por frustrante que fuera, lo que decía no era del todo incorrecto. Incluso después de que Ruby creciera, Jackson seguía encontrando razones para hacerme renunciar a volver al trabajo.
así que todavía estaba sin ingresos. Mis ahorros, que eran cerca de 100,000 pesos cuando nos casamos, se habían reducido a menos de 20,000 pesos. Si dejaba la casa ahora, vivir por mi cuenta sería difícil. Ese pensamiento me silenció. Me mordí el labio inferior mientras Jackson me decía triunfante, no puedes vivir sin mí, ¿lo entiendes ahora? Haz lo que te digo, ¿ok? No me respondas nunca más. Asegúrate de contratar un fotógrafo para la sesión de fotos de Ruby. Sí. Desechó su traje y se dirigió directamente al baño. Mientras colgaba su traje, la ira comenzó a burbujear dentro de mí. ¿Qué fue todo eso? ¿Cuánto más me iban a menospreciar Ruby y Jackson? Nunca quise ser ama de casa para siempre. Después de mucho pensar, decidí empezar a trabajar desde casa por si acaso. Jackson dijo, haz lo que quieras. Así que comencé a trabajar en un trabajo que encajaría dentro de nuestro tramo impositivo. La sesión de fotos para Ruby terminó costando 1,500 pesos. Insistió en obtener la foto impresa más grande y solicitó todos los datos de las fotos. De ahí el precio. Mirando la foto impresa, Ruby exclamó, «Ick, me veo terrible en esto. Soy mucho más linda que eso». No digas eso, el fotógrafo realmente hizo un esfuerzo para tomar esta foto para ti. Tal vez fue culpa de ese estudio en primer lugar, ¿verdad? Es tu culpa, mamá, por elegir ese lugar. ¿Qué? Era el único lugar disponible en el día que estabas libre. Deja de poner excusas. No creo que vuelva a mirar esta foto, así que solo guárdala en algún lugar. ¿Qué quieres decir? Murmuré, con la voz temblando de ira y tristeza, sintiendo que estaba a punto de gritarle. Pero como madre, pensé que no debería emocionarme en momentos como este. Respiré hondo para calmarme, conteniendo las lágrimas mientras me dirigía a la cocina. Pero aún no me había dado cuenta, el verdadero infierno estaba por venir. Al día siguiente, preparé el desayuno como de costumbre, pero Jackson y Ruby nunca bajaron. Justo cuando estaba a punto de subir y ver cómo estaban, los escuché charlando y bajando las escaleras. Papá, ¿a dónde vamos a desayunar? ¿Qué tal ese café frente a la estación? Escuché que su desayuno es famoso. Quiero ir allí. Está bien, vamos entonces. Se pusieron los zapatos y abrieron la puerta principal. Confundida, solté. Espera un segundo, tu desayuno está listo. ¿Me escuchan? El desayuno está listo. Ruby, vamos. La puerta principal se cerró de golpe y sus voces alegres se desvanecieron en la distancia. No podía entender lo que estaba pasando, pero una cosa era segura, Jackson y Ruby me estaban ignorando, y no solo una vez. No importa cuántas veces los llamara, me ignoraban. ¿Qué estaba pasando? No podían simplemente no escucharme, ¿verdad? ¿Por qué ambos harían tal cosa? De repente, pensé que podría ser un capricho, pero era demasiado ingenua. Esa noche, regresaron a casa al mismo tiempo. Habían salido a cenar juntos, sin prestar atención a los platos que había puesto, y cada uno fue directo a su propia habitación. Al día siguiente y al siguiente, el mismo patrón continuó, y mi corazón se rompía constantemente. Había pasado un mes desde que comenzaron a ignorarme. No solo no había cambio en el comportamiento de Jackson y Ruby, sino que ese día, documentos de divorcio completados fueron colocados en la sala de estar. ¿Qué se supone que significa esto? Le pregunté a Jackson, pero como de costumbre, fui completamente ignorada. Ambos estaban felices comiendo pizza y viendo una película. Entonces me di cuenta, las emociones complejas que había estado reprimiendo llegaron a su límite. En pánico, logré hablar. Hey, ¿por qué no me responden? Lágrimas corrían por mi rostro mientras suplicaba por una respuesta, pero no hubo respuesta. Solo seguían riéndose y viendo la película, ignorándome por completo. No sabía que había desencadenado esto. Para cuando me di cuenta, estaba siendo ignorada por mi esposo e hija. Se suponía que eran mi familia. En nuestra casa, mi presencia era inexistente, como si fuera invisible. Hey, papá, ¿escuchaste algo? No, debe ser tu imaginación. Seguían burlándose de mí de esa manera, aunque mi voz era claramente audible y estaba a la vista. Me trataban como si no existiera. No pude soportarlo más. Apretando los documentos de divorcio, empaqué lo esencial en mi maleta de mano y dejé la casa sin decir una palabra. Me dirigí a la casa de mis padres, a aproximadamente 1 hora en tren. Afortunadamente, mis padres todavía estaban vivos y disfrutando de su vida de jubilados. Se sorprendieron de verme aparecer de la nada con equipaje grande, pero me recibieron con los brazos abiertos. Una vez que expliqué la situación, dijeron, veo, lo has pasado mal, lo siento por no darnos cuenta, Natalie.
Debe haber sido difícil. Puedes quedarte aquí hasta que te sientas estable, ¿ok? Las amables palabras de mis padres me hicieron llorar. Ese día, por primera vez en décadas, lloré con todo mi corazón. Presenté los documentos de divorcio y volví a usar mi apellido de soltera, cambiando de Smith a Adams. Sentí un pellizco de soledad, pero logré calmar mis emociones. Luego, comencé la búsqueda de trabajo. Fue una tarea bastante desafiante. Había dejado de trabajar a los 30 años y tenía un vacío de 20 años en mi historial laboral. Ahora, a los 50, me preguntaba si había un lugar para mí en el mercado laboral. Sin embargo, con gratitud, fui contratada de inmediato por la primera empresa a la que apliqué. Me contrataron porque la empresa para la que solía trabajar es muy conocida, y pronto me confiaron responsabilidades importantes. 5 años después, ya me había acostumbrado a mi trabajo y ahora manejaba responsabilidades clave. También había comenzado a capacitar a nuevos empleados hacía 3 años. En particular, establecí una buena relación con un colega masculino llamado Harris. Tenía la misma edad que Ruby, así que podía relacionarme con él como si fuera mi hijo. Por otro lado, su madre tenía aproximadamente mi edad, y nos llevábamos bien, hablando de todo, desde el trabajo hasta cosas personales. Harris estaba en su tercer año en la empresa. Un día, me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté casualmente, y él respondió con una tímida sonrisa. Me voy a casar, y realmente quiero que vengas a mi boda. Bueno, felicidades, me encantaría asistir. Genial, gracias. Cuando llegué a casa y miré la invitación, no podía creer lo que veía en mis ojos. En el lugar destacado estaba el nombre de mi hija Ruby, Ruby Smith. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Es una coincidencia? Justo entonces, sonó mi teléfono. Era Jackson llamando. Hola. Hace tiempo, ¿estás bien? ¿Qué quieres? No seas tan quisquillosa. Ruby se va a casar, así que ven a la boda. ¿De qué estás hablando? Estoy divorciada, y ya no somos pareja. Lo siento, pero no puedo pensar en Ruby como mi hija. ¿De qué estás hablando? Solo ven, ¿ok? Enviaré la invitación a la casa de tus padres. Jackson dijo eso y colgó el teléfono. No tenía absolutamente ninguna intención de asistir a la boda de Ruby como la madre de la novia. Sin embargo, le había dicho a Harris que estaría allí. Rechazar la invitación ahora sería descortés. Luché con eso en mente y decidí asistir como la jefa del novio. El día de la boda, 2 meses después, me senté con mis colegas como invitada en el lado del novio. La ceremonia en sí fue privada, solo con la novia y el novio, y los invitados se unirían para la recepción. Había un asiento vacío en la sección de la familia. Parecía que Jackson aún no me había notado. Terminó la película introductoria de los novios, y comenzaron a saludar a cada mesa. Harris vino a mi mesa y me saludó con alegría. Gracias por venir hoy. Junto a él, el rostro de Ruby se puso pálido, sus ojos anchos de sorpresa. Al ver esto, la cara de Jackson también se puso pálida, y avanzó furioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sentada allí?, preguntó sin aliento. Todas las miradas en el lugar se dirigieron hacia nosotros. Entonces Harris, habiendo observado todo, preguntó curiosamente, disculpa, ¿conoces a la señora Adams por casualidad? Bueno, ella es la madre de Ruby. ¿Qué? Pero me dijeron que la madre de Ruby abandonó a la familia y se fue. Ah, bueno, parecía que Jackson y Ruby me habían pintado como la villana en una historia conveniente que le contaron a Harris. Mientras ellos estaban allí con caras culpables, yo puse las cosas claras. Harris, lamento no haberte dicho la verdad. Soy la madre de Ruby. Señora Adams, ¿abandonó a Ruby y a su esposo? ¿Es eso cierto? No es así. Fui tratada como nada más que una ama de casa por mi esposo e hija, y al final, fui ignorada en casa. ¿Ignorada? Sí, duró un mes, y llegué a mi límite. Los documentos de divorcio ya estaban preparados por él, así que los tomé y dejé la casa. No fui yo quien se fue, ellos me rechazaron por completo. Oye, Ruby, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué ignoraste a tu mamá? Entonces Ruby, perdiendo su sonrisa linda, replicó desafiante, porque todo acerca de ella era molesto, así que decidí con papá ignorarla. Se fue después de solo un mes. No es divertido, ¿verdad? Ruby, ¿estás hablando en serio? Está bien, no te molestes, solo piensa en mí como si no tuviera madre. Ruby logró mostrar una sonrisa de nuevo como si nada hubiera pasado. En marcado contraste, la cara de Harris se puso roja de ira. ¿Qué estás diciendo? Esto no es una broma,
No tenía idea de que eras este tipo de persona. Mientras Harris levantaba la voz enojado, Ruby, con los ojos redondos, dijo, probablemente nunca esperó que Harris tomara mi parte. Con voz fría, Harry se apartó del brazo de Ruby. Este compromiso se acabó. Me alegra haber visto tus verdaderos colores antes de que nos casáramos oficialmente. ¿Qué? Espera un minuto. Estás bromeando, ¿verdad? No me toques. No quiero volver a hablar con alguien tan cruel como tú. La boda está cancelada. No puede ser. Harris tomó el micrófono y se disculpó con los invitados. Lo siento mucho, dijo, e invitó a los presentes a llevarse sus regalos y dirigirse a casa. Espera un momento, nadie se vaya. Mientras Ruby gritaba con lágrimas, todos dejaron el lugar con miradas frías. Justo cuando estaba a punto de seguirlos, Jackson me gritó, oye, Natalie, haz algo. ¿Por qué debería? Es culpa tuya, ¿verdad? Arruinaste la boda de Ruby, ¿y no te sientes mal por eso? Jackson suplicaba desesperadamente, pero no pude evitar reír a carcajadas. ¿Qué tiene de gracioso? Gritó, cada vez más enojado. Le respondí con la misma ferocidad. Bueno, no me siento ni un poco mal por Ruby. Después de todo, ustedes dos se lo buscaron, ¿verdad? Se lo merecen. ¿Y el matrimonio de Ruby? No me importa, pero me alegra que Harris, mi valioso miembro del equipo, no tenga que casarse con un imbécil como tú. Él se merece a alguien mucho mejor. Así que adiós, no volveré a verte nunca más. Con eso, dejé el lugar sin mirar atrás. Sentí un claro alivio lavarme por completo. Más tarde, se canceló el compromiso de Harris y Ruby. Resultó que Ruby era originalmente una trabajadora temporal y parecía haber planeado renunciar a su trabajo por matrimonio. Sin trabajo y abandonada por su prometido, Ruby comenzó a derrochar en artículos de diseñador debido al estrés. Ahora, Jackson está desesperadamente usando sus ahorros para mantener a Ruby. Ese estilo de vida no puede durar para siempre. La destrucción de los dos está claramente a la vista. Con esto, me libré de esos sentimientos molestos. A partir de ahora, quiero vivir la vida al máximo, solo para mi propia felicidad.